Las 7 de la mañana, hora central europea, son las 6 de la mañana en Canarias. Mantén tu rostro hacia la luz del sol y no verás la sombra, solía decir Helen Keller. Hoy sería el cumpleaños de la escritora americana. Buenos días. Aquí comienza Capital, la bolsa y la vida. Y hoy despertamos con más tensión en la zona de Oriente Medio, con respuesta israelí sobre territorio del sur del Líbano después de recibir un ataque en el puerto de Haifa. Despertamos con lo que parece controlado el intento de golpe de estado militar en Bolivia y con una cumbre de líderes europeos para terminar de repartirse el poder de las instituciones. Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz. Empecemos por Bolivia, donde la información ha sido algo caótica. Al parecer, un grupo de militares entró en el Palacio Presidencial. Enseguida, el presidente Luis Arce, el presidente socialista, dijo que se estaba intentando dar un golpe de estado militar. Se encaró con el comandante que estaba dirigiendo a ese grupo de militares y los propios soldados detuvieron a su comandante, Juan José Zúñiga, que después explicó esto. El presidente me dijo que la situación está muy jodida, esta semana va a ser crítica, esta semana. Entonces es necesario preparar algo para levantar mi popularidad. Entonces me dice, y le pregunto, ¿sacamos los blindados? Saca. Ahí está esa sorprendente explicación del comandante destituido. Mientras el presidente boliviano, Luis Arce, hablaba de que ahora sí se está respetando el poder democrático. Desear éxito a los 3 nuevos comandantes de las 3 fuerzas de nuestro Estado Plurinacional de Bolivia para que hagan respetar no solamente la constitución política del Estado, sino el mando militar que corresponde. Ese mando militar, esa cadena de mando, no puede romperse porque eso está constitucionalmente prohibido y aquí los militares deben respetar nuestra constitución. Así que el episodio está en esas circunstancias y a esta hora de la mañana en la que hablamos. Mientras que los episodios bélicos pues tienen nuevos capítulos en Oriente Medio, como adelantábamos con la respuesta israelí a los ataques producidos en el norte del país, en Haifa, hasta donde han llegado los drones de los hutíes del Yemen. Sigue en Estados Unidos el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, insistiendo en que ellos han aceptado el plan de paz americano, que teóricamente también ha aceptado Hamas, pero que todavía no se ha puesto en marcha. Y hablaba en esos términos, que en toda la familia, consideramos al pueblo americano nuestra familia, pueden surgir desacuerdos. Sin embargo, como todas las familias, discutimos nuestros desacuerdos en casa, permanecemos unidos. Mirando al futuro, apoyamos firmemente el acuerdo del presidente que Israel ha aceptado y que ahora jamás debe aceptar o asumir las consecuencias. En los mercados el día despierta un poco más tenso de lo que fue ayer, particularmente con las divisas, donde el yen japonés ha rebasado el nivel en el que tuvo que ser defendido hace algunas semanas. El cambio de 160 yenes por dólar. Ahora estamos a una caída superior, 160,35 yenes por dólar, una caída multianual que vuelve a llevar a las autoridades japonesas a esa difícil respuesta. Y ahí está la explicación del tiempo que se está tomando el Banco Central japonés de mantener la brecha de política monetaria con tipos cero frente al mucho movimiento que se está viendo en el resto del mundo. Hoy precisamente los bancos centrales de Suecia o de Turquía también examinarán su política monetaria, sus tipos de interés, posiblemente en la línea de descenso, cuando a Japón todavía le resta espacio de subida. Esa tensión se nota también en los mercados, en las bolsas de Asia. Hoy el tono es más bien bajista, salvo en la India, que empieza a llevar su vida propia con nuevas subidas, nuevos máximos. Tenemos caídas que rozan el 2% ahora mismo en la bolsa de Hong Kong y que en el caso de Tokio
se acercan al 1%. Enseguida en Capital Asia veremos también los datos de la segunda economía del mundo, de China, donde los beneficios industriales se ralentizan. En el tiempo de inteligencia económica, hoy vamos a acercarnos a los mercados dentro de una hora en directo con la directora de estrategia de JP Morgan Asset Management para España y Portugal, Lucía Gutiérrez Mellado, y tras ella entraremos en la gran tertulia de la economía con Ramón Tamames, Jesús Varela y Rubén García Quismondo, hasta el momento en el que abran las bolsas, que hoy en Europa, ya adelantamos, será a la baja. Los futuros europeos vienen recortando, aunque no mucho. El del Eurostoxx baja 7 puntos, que es algo más de una décima, en 4.954. Sí viene recortando el futuro americano, 3 décimas el S&P 500 en 5.463 puntos. Esto es lo que hay que saber en este día que comienza con reunión de los líderes europeos, hoy y mañana en Bruselas, para terminar de cerrar por consenso los altos cargos de la próxima legislatura. Miguel San Martín, buenos días. Buenos días, y también las prioridades estratégicas para los próximos 5 años. Entre ellas, el todavía presidente del Consejo, Charles Michel, ha citado a Ucrania, Oriente Medio, competitividad y seguridad y defensa, entre otros. En su carta de invitación advierte de que una unión decidida es esencial en estos tiempos porque tendrán que adoptar decisiones críticas. Deberán ratificar el acuerdo de los negociadores de que la presidenta de la Comisión la mantenga la conservadora alemana Ursula von der Leyen y que la del Consejo sea para el socialista portugués António Costa, así como que la primera ministra estonia, la liberal Kaja Kallas, esté al frente de la diplomacia europea. La popular maltesa Roberta Metsola presidirá el Parlamento Europeo. El jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, no acude por el fallecimiento de su suegro y ha delegado el voto en el canciller alemán Olaf Scholz. El Consejo de Embajadores de la OTAN ha hecho oficial ya el nombramiento del neerlandés Mark Rutte como su próximo secretario general. El todavía primer ministro en funciones de Países Bajos, de 57 años, asumirá el cargo el 1 de octubre en sustitución del noruego Jens Stoltenberg, que ha ocupado el puesto durante 10 años. La cumbre de julio en Washington será el escenario para ratificar el recambio en la OTAN, que celebrará su 75 aniversario con unidad y apoyo a Ucrania frente a la invasión rusa. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, critica esta elección. Esta elección apenas puede cambiar nada en la línea general de la OTAN, la Alianza Euroatlántica. Estos países miembros, bajo el liderazgo directo de Estados Unidos, que conjuntamente se llaman Alianza del Atlántico Norte, trabajan para suprimir estratégicamente a la Federación Rusa. En este momento es una alianza enemiga para nosotros. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, aplaude la elección de Rutte, dice, en un momento crítico. En la red social X dice que su fuerte liderazgo será un activo para la alianza en este momento. Hablando de Ucrania, su recuperación económica se está frenando por los intensos ataques rusos que tiene como objetivo sus infraestructuras de energía. Y también por la movilización de hombres para combatir. El PIB de Ucrania creció un 6,5% en el primer trimestre en comparación con el último periodo del año anterior, pero la ministra de Economía alerta de que se ralentiza al 3,7 en mayo, un aumento del PIB que se ha apoyado principalmente en la industria de defensa y en la recuperación de rutas de exportación como la del grano y metales en los puertos en el Mar Negro. El tamaño de su economía equivale ya al 82% del que tenía antes de la invasión rusa. A Kiev ha viajado el ministro de Economía español, Carlos Cuerpo, con 23 empresas para participar en proyectos en el país. Además, se anuncia una próxima cumbre en Madrid. Hemos acordado una hoja de ruta, hemos institucionalizado precisamente la evolución de todos estos proyectos y el seguimiento de los mismos durante el próximo año. Y además, he invitado a la viceprimera ministra a que tengamos la siguiente reunión el año que viene en Madrid. Llevábamos 6 años sin convocar esta comisión mixta. No podemos dejar que pase más de un año, puesto que estamos en un momento, en una ventana de oportunidad estupenda para que estos proyectos se lleven a cabo. Cuerpo anuncia una ayuda de más de 3 millones para el desminado de Ucrania. Examinemos ahora cómo están las cosas en Oriente Medio después de que los rebeldes hutíes del Yemen y las milicias iraquíes hayan lanzado un ataque conjunto contra el norte de Israel, lo que acrecienta el temor
a una potencial escalada en la guerra de Gaza con la respuesta que ya hemos visto de Israel. Ambos han reivindicado el lanzamiento de drones contra un portacontenedores en el puerto de la ciudad de Haifa, en el norte del país. El ejército israelí había atacado poco antes una localidad en el sur del Líbano con unos 20 fallecidos. El ministro de Defensa, Yoav Galán, ha asegurado en Washington que su país acepta el plan de alto el fuego en Gaza propuesto por Estados Unidos y ha pedido a Hamás que acepte las condiciones para el cese de hostilidades. Nos comprometemos a traer a los rehenes a casa sin excepción. Estamos comprometidos a defender a nuestro pueblo porque, para que se sepa, nuestra guerra no es con el pueblo de Gaza. Nuestra guerra no es contra el pueblo del Líbano, es contra Hamás, contra Hezbollah y sus patrocinadores, el régimen iraní. Nos hemos comprometido a facilitar la entrega de ayuda humanitaria esencial a Gaza. Siria ha acusado esta misma mañana a Israel de causar la muerte a 2 personas y a uno de sus soldados con un ataque con misiles contra varios puntos en las afueras de Damasco. Otro tipo de ataques, y en este lado los informáticos. Los ciberatacantes han logrado un gran número de impactos en concesionarios de Estados Unidos, lo que está provocando una caída de las ventas de automóviles. Así lo ha advertido la firma JD Power, que gestiona estos datos y que podría ser, dice, del 7% respecto al mismo mes de 2023. Y es que el hackeo contra la firma CDK, que proporciona software a miles de concesionarios para la venta, financiación y reparación de vehículos, ha obligado a muchos a tener que realizar transacciones de forma manual. En Estados Unidos, los bancos americanos han aprobado los test de estrés. Ampliaremos esa información enseguida. Mientras que en España, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, insiste en que en breve llevará al Congreso el anteproyecto de ley para reducir por obligación la jornada laboral. Díaz ha defendido que su intención es lograr un pacto con los agentes sociales, pero que si la patronal no quiere avanzar, sí lo van a hacer y que será inminente. La respuesta del presidente de la COE, Antonio Garamendi, dice que ellos han llevado ideas a la negociación y apunta a que es solo una decisión política. El diálogo es otra cosa. Hemos hecho muchas propuestas, insisto, hemos hablado de absentismo, que se ha duplicado en este país. Falta 1 millón de personas a trabajar todos los días. Hemos hablado de horas extras. Hemos hablado de muchísimas cosas que se pueden hacer, que se hacen en Francia, que aquí parece que no se pueden, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, si es una decisión política que lo es, que la hagan, pero que la hagan el 1 de julio. Es decir, si un ultimátum podrá ser para nosotros, pero que también lo sea para el Ministerio. El Ministerio de Trabajo ha pedido a COE y CEPIME que lleven sus propuestas sobre la reducción de jornada a la reunión del próximo lunes. Pues fíjense en este dato, el número de empleos sin cubrir en España alcanza un nuevo récord, roza los 150.000 el último año, un aumento del 44%. Comparado con el año 2019, antes de la pandemia. Una situación que conlleva un impacto sobre el PIB superior a los 8.000 millones de euros. Según el informe publicado este mismo jueves por la Fundación BBVA, el número de empleos sin cubrir, que se ha multiplicado por más de 2 desde 2013, continúa en una línea ascendente también en el primer trimestre de este 2024. Entre los sectores más afectados está la administración pública, con cerca del 40% de las vacantes, la educación y la sanidad, y dentro del sector privado con algunas actividades de alto valor añadido como las profesiones científicas y técnicas u otras más tradicionales como el comercio y la hostelería. Alerta de que cada vacante implica una oportunidad de empleo rentable que queda sin materializarse, con la consiguiente pérdida de producción y creación de riqueza para el país. Choca en un país en el que hay 2.600.000 personas desempleadas, en el que Cáritas alerta de que la mitad de las personas que solicitaron ayuda el año pasado tenían un puesto de trabajo. Una entidad que invirtió prácticamente 500 millones de euros, unos 30 más que el año anterior, en sus diferentes recursos y proyectos tanto fuera de España como dentro. Cáritas ha apoyado aquí a 1,3 millones de personas y 1 de cada 3 se encontraba en situación administrativa irregular, mientras que el 50% eran trabajadores pobres o tenían serias dificultades en el acceso o mantenimiento de su vivienda. El 80% de las ayudas están relacionadas con los pagos de las necesidades básicas. En su informe destaca que España es uno de los países de la Unión Europea con mayor índice de pobreza laboral debido a la parcialidad, bajos salarios y la temporalidad. Veamos ahora la agenda del jueves. Hola Sara Bot, muy buenos días. Muy buenos días Luis Vicente. Hoy comenzamos la agenda en España, donde se publican las ventas al por menor de mayo. En la zona euro, Italia y Portugal, tendremos el índice de confianza empresarial y de los consumidores de junio. Además, en la eurozona conoceremos datos de masa monetaria y de préstamos a sociedades y privados. Italia emite deuda y el Banco de Inglaterra publica las actas de su última reunión de política monetaria. Y terminamos en Estados Unidos, donde se publican las peticiones semanales de subsidio por desempleo, los pedidos de bienes duraderos, la balanza comercial y la revisión del PIB final del primer trimestre. Bueno, al final, ¿qué ha pasado? ¿De qué? Sí.
En los USA, con los trends esos a los bancos. Sí. ¿Están estresados o no? Bueno. No veas qué intentidumbre tenía yo como presidenta del Sara Bank. Ahora me cuentas que me voy para Bruselas a ver si me cae un carguito en la UE. ¿Dónde me ves mejor? Pues... Habla con Úrsula y me dices, jeje, chao. Vamos a ver qué podemos hacer al respecto, pero no está fácil, ya te digo yo que hay mucha demanda en los puestos de las instituciones europeas que hoy van a terminar de repartirse y algunos ya saben que a mitad de legislatura tan solo. Bueno, hoy también en Capital Radio a las 10:30 de la mañana, informe de inversión inmobiliaria con Meli Torres. Hola Meli, buenos días. Hola, buenos días. Hoy en Inversión Inmobiliaria de 10:30 a 1 os traemos todas las noticias del sector inmobiliario como cada jueves. Pero hoy os invitamos a que escuchéis el debate que será de 12 a 1 y donde Culmia nos va a presentar su segundo informe del viaje del comprador de vivienda en España, presente y futuro. Además tenemos una sorpresa, conoceremos en la voz de un grupo de niños cómo serán las casas del futuro. Hoy ellos serán los protagonistas. Y antes también vamos a conocer algunos de los datos de este segundo informe en donde pues destaca que la nueva ley de vivienda paraliza la compra para cerca del 40% de españoles o que el 61% de los españoles se plantean acceder a una vivienda asequible o con algún tipo de subvención pública. También que aunque la opción de vivienda en propiedad es mayoritaria en todas las edades, pero ya comienza a aparecer algunas otras alternativas entre las más demandadas como el alquiler asequible o la vivienda de protección oficial. Y si nos vamos al tema de la sostenibilidad, 1 de cada 2 españoles manifiesta que la certificación energética es determinante a la hora de comprar una vivienda, pero no están dispuestos a pagar por este hecho. Lo conoceréis en el informe que os vamos a presentar de 12 a 1. Gracias Meli, esto es Capital, la bolsa y la vida. Bienestando es eso que sientes cuando tienes un negocio y con el Santander durante 12 meses no pagas la tarifa plana de tu TPV si la contratas antes del 30 de septiembre de 2024 junto con una tarjeta de crédito profesional y un seguro. Y además llévate 500 euros por domiciliar los seguros sociales y el pago de una nómina hasta el 31 de diciembre de 2024. Consulta condiciones en bancosantander.es. ¿Te gustaría recuperar tu pelo y que nadie note que te acabas de hacer un injerto? La innovadora técnica Fuel On Hair permite un resultado natural e imperceptible desde el primer día. Es ideal para aquellos que buscan una solución efectiva y rápida sin alterar su imagen. No esperes más para lucir el cabello que siempre has deseado. Llámanos al 651 052 052 o visita nuestra página web castellanaclinic.com. ¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones a tu banco o gestora? Finicens es la solución perfecta para gestionar tu patrimonio. Traspasa tus fondos de inversión a Finicens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Infórmate en el 91 048 30 04 y en finicens.com. Finicens, especialistas en inversión indexada. Esto es Capital Asia y así están los mercados de Asia a esta hora de la mañana, con el color rojo dominante, salvo en el caso de la India, aunque es verdad que algún índice se está dando la vuelta. Las mayores caídas las estamos viendo en las bolsas de China. En la de Hong Kong rebasa el 2%, después de comprobarse cómo la industria china, medida en términos de beneficio de sus empresas, se ralentiza. Sandra Torrecillas, buenos días. Buenos días, sí, porque hemos conocido esos datos de beneficios de las industrias chinas. Son cifras del mes de mayo y ojo porque tan solo han subido un 0,7% en tasa interanual. Esa cifra supone una brusca ralentización respecto al 4,3% que crecieron un mes antes y esto pone de manifiesto las dificultades a las que se enfrenta la segunda mayor economía del mundo, sobre todo por la débil demanda interna. Si miramos el acumulado, los 5 primeros meses del
año, los beneficios también se frenan hasta una subida del 3,4%. Y si detallamos un poquito más, las cifras de las empresas estatales chinas han caído un 2,4% en los 5 primeros meses del año. Los de las extranjeras, sin embargo, ha subido casi un 13% y las del sector privado también han mejorado cerca de un 8%. La minería ha liderado las pérdidas con una bajada de más de un 16% y las ganancias del sector manufacturero han crecido por encima del 6%. Aunque si hablamos de caída, la mayor, la más seguida, la más anunciada, la más perseguida, la más monitorizada es la del yen japonés, que ahora mismo está marcando un nuevo mínimo ya de décadas. 160,80 yenes, casi a 161 yenes por dólar. Por tanto, en esta caída, la moneda japonesa habría rebasado el nivel en el que fue intervenida hace apenas unas semanas. Y de nuevo el ministro de Finanzas japonés, Shunichi Suzuki, ha vuelto a hablar sobre esa debilidad del yen después de que haya rebasado esa barrera de las 160 unidades frente al dólar y haya tocado mínimo histórico con el euro. Dice Suzuki que los movimientos drásticos o unilaterales de la divisa no son deseables, que están preocupados por los efectos en la economía y que por tanto siguen vigilando la situación con perspectiva urgente y que van a tomar medidas cuando sea necesario. El yen, recordamos que ha bajado alrededor del 12% frente al dólar este año, la mayor caída de cualquier moneda del G10, debido sobre todo a la amplia brecha entre los tipos de interés estadounidenses por encima del 5% en el extremo corto y las tasas japonesas que rondan el 0. Los analistas señalan que a menos que las autoridades intervengan, el yen podría irse a los 162. Entre los protagonistas empresariales, muchos tienen que ver con estrenos que vienen, o ya veremos si vienen, porque en Londres resulta que el estreno de la china Shein está empezando a encontrarse una fuerte oposición entre grupos de derechos humanos y otros lobbies. Sí, entre ellos el grupo de derechos humanos Stop Uyghur Genocide, con sede en el Reino Unido, que ha lanzado una campaña legal para bloquear la posible salida a bolsa de Shein en Londres por sus prácticas laborales, según ha informado el bufete de abogados que representa a este grupo, y han pedido a la Autoridad de Conducta Financiera, la CNMV británica, que rechace la operación. El martes, además, Amnistía Internacional Reino Unido declaraba que la posible salida a bolsa de Shein en Londres sería una vergüenza para esa bolsa debido a las cuestionables normas laborales y de derechos humanos de la empresa de moda rápida. La que sí que va a poder salir, parece, sin problemas al Nasdaq, es una plataforma de cómics en línea de origen surcoreano y valorada inicialmente en más de 2.700 millones de dólares. Se llama Webtoon Entertainment y es una plataforma de cómics online con sede en Los Ángeles, pero que está controlada por el motor de búsqueda surcoreano Naver. Hoy comenzará a cotizar en Estados Unidos, ha fijado el precio de la oferta pública inicial en la parte alta del rango, con lo cual la valoración se eleva a 2.700 millones de dólares. Empresas surcoreanas como Naver y Kakao han liderado la transformación digital de la industria del manga y han convertido estas plataformas de cómics o webtoons, como se llaman, en una de las exportaciones culturales con más éxito de ese país. Bueno, hablábamos de la excepcionalidad de las bolsas de la India, que en la nueva legislatura de Narendra Modi parecen mantener un claro tono positivo, que hoy se sostiene, pero no solo hablemos de las bolsas, hablemos de la deuda pública india. Porque este viernes JP Morgan va a incluir a la deuda soberana india en su índice de mercados emergentes. Van a entrar 28 bonos del Estado por valor de más de 400.000 millones de dólares, que va a otorgar a India una cuota del 10% en el índice de referencia según JP Morgan. La India va a recibir miles de millones de dólares de flujos extranjeros, pero también, según los analistas, la harán más vulnerable a los flujos de dinero especulativo. Es la primera vez que los bonos de India se incluyen en un índice de referencia importante y supone además la apertura de un mercado que hasta ahora había estado cerrado a los inversores extranjeros. Hasta el año 2020, India no eliminó las restricciones a la propiedad extranjera de parte de la deuda denominada en rupias. Y vamos a cerrar esta crónica asiática con un nombramiento que acaba de producirse en China. En la reunión del Partido Comunista ha elegido jefe del organismo de ciencia y tecnología del partido a Ding Xuexiang, pero la cuestión clave es que el presidente chino le ha encargado a él y al grupo de científicos que va a dirigir una misión especial, que intensifiquen la innovación en el campo de batalla de la alta tecnología.
Protagonistas de la actualidad, test de estrés a la banca americana. Han aprobado qué nota han sacado los bancos, cómo están de fortaleza ante una potencial crisis. Laura Blanco en la Bolsa de Madrid, buenos días. Buenos días, han aprobado, pero Luis Vicente, los bancos son más vulnerables que hace un año. Quédate también con ese titular, es uno de los mensajes que nos da la Reserva Federal Americana de sus test de estrés. Más vulnerables sobrevivirían, eso sí, a una recesión severa. 31 bancos analizados que, en caso de esa recesión severa, registrarían pérdidas de 685.000 millones de dólares, 144.000 millones de dólares más de pérdidas que hace un año, y por eso son más vulnerables. Ratio de capital medio bajaría del 10%, se iría al 9,9%, aún así más del doble de lo exigido para considerar que se aprueban los test de estrés. Pero el año pasado lo tenían cerca del 13%. Ese escenario severo, ¿cuál sería para que entendamos qué significa estresar a la banca? Pues ponerles en un escenario de recesión mundial, aplicar una caída de los precios inmobiliarios del 36%, una subida de la tasa de paro al 10%, dejar buena parte de las oficinas de trabajo vacías y una caída de la bolsa, ojo, cercana al 50%. ¿Y por qué son más vulnerables los bancos, Luis Vicente? Los bancos que operan en Estados Unidos. Mira, esto es interesante porque hay más exposición de los consumidores en deuda a través de las tarjetas de crédito y hay más retraso en la devolución de los préstamos. Retraso en los pagos son los dos factores que se convierten en clave para entender la mayor vulnerabilidad de la banca. 31 bancos. ¿Qué notas tenemos? Charles Schwab, la más alta, 25,2% la tasa de capital, la ratio de capital. De los grandes bancos, JP Morgan, Wells Fargo, BofA, Citi, todos aprueban, pero hay muchas diferencias, porque mientras JP Morgan es el mejor, 12,5% de tasa de ratio de capital, Wells Fargo de los grandes bancos tiene la más baja, está en el 8%. De todos los analizados, entre las notas más bajas, 8, ojo, a BMO y HSBC por debajo del 7%. Y sí, Luis Vicente, Santander, la subsidiaria en Estados Unidos de nuestro banco Santander, también aprueba su nota, su ratio de capital en un escenario de estrés severo, el 10,1%. Ahí están, por lo tanto, las notas de los test de estrés de la banca que opera en Estados Unidos, con los bancos regionales, efectivamente, que suelen estar en el foco y en la preocupación de los inversores, entre los más débiles. Bueno, y protagonista de la actualidad también en el mundo cripto, tachán, estamos esperando que también tras la aprobación de los ETFs del Bitcoin lleguen ahora, Laura, los del Ethereum. Sí, y dicen que va a ser inminente. Fuentes del sector que piden el anonimato, al menos con las informaciones que nos da la agencia de noticias Reuters, dicen que puede ser tan inminente la aprobación del ETF sobre el spot del Ethereum como el próximo 4 de julio. Es verdad que es el Día de la Independencia en Estados Unidos. No sé si la SEC ese día va a estar pendiente del Ethereum, pero dicen que si no será cuestión como mucho de un par de semanas. Recordemos, el ETF sobre el spot de Bitcoin se aprobó el pasado mes de enero, atrajo 8.000 millones de dólares según datos de Morningstar, y lo que se calcula es que en este mes de junio de 2024 los activos bajo gestión en ETF de Bitcoin ya acumulan unos 38.000 millones de dólares. El ETF del Ethereum parece ser que no va a llamar tanto la atención, no va a tener un comportamiento tan espectacular a la hora de captar fondos, no va a ser tan impresionante. Y más si tenemos en cuenta lo que está sucediendo en los últimos días, Luis Vicente. No lo olvidemos. Caída de Bitcoin, caída de Ethereum, que se mueve muy a la par del comportamiento de la principal cripto del mundo. En cualquier caso, ya sabes, las cripto levantan pasiones. Lo que esperan muchos ahora es que levante el OK de los reguladores americanos para que haya también ETF de spot sobre Ethereum. Capital Radio, Madrid, 103.2 FM.
Existe un lugar donde puedes conectar con la naturaleza y disfrutar de una vida sana y plena. Un lugar con 100 kilómetros de senderos para pasear y más de 100.000 árboles de 50 especies, 20 reservas de mariposas, lagunas. Se llama Arco Verde y conecta 15 municipios de Madrid con los 3 grandes parques regionales. Arco Verde, vuelve a conectarte con la naturaleza. Comunidad de Madrid. Desde pequeño siempre me gustó trastear con las cosas, montarlas, desmontarlas, ver cómo eran por dentro. Un día mi madre me habló de la nueva formación profesional y sus salidas laborales. Así que decidí perseguir mi vocación y hoy tengo mi propia empresa. Ahora puedo decir que yo soy pro. Descubre la nueva formación profesional. Campaña cofinanciada por la Unión Europea. Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes. Comunidad de Madrid. Capital Radio. Siente la economía. Son las 7:30 de la mañana, hora central europea, las 6:30 en Canarias. No quiero la paz que sobrepasa todo entendimiento, decía Helen Keller. Quiero la comprensión que trae la paz. Hoy sería el cumpleaños de la escritora americana. Buenos días. Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz. Jueves 27º día del mes de junio, año 2024. La mañana nos trae ecos de guerra de nuevo en Oriente Medio, en el norte de Israel. Respuesta israelí al sur del Líbano, directamente ha impactado en territorio libanés un ataque del ejército israelí, con ataques también recibidos en el norte de Israel, en el puerto de Haifa. Fíjense hasta dónde han llegado los drones de los hutíes del Yemen, apoyados por milicias iraquíes. Y ahí estamos, en esta escena en la que, con visita oficial a Estados Unidos del ministro de Defensa israelí, Israel y Estados Unidos siguen esperando que Hamás acepte las condiciones del alto el fuego, que curiosamente no parecen moverse en las últimas semanas, en las últimas fechas. También anotamos en el despertar del día cómo se va normalizando, entre comillas, la situación en Bolivia, después del extraño intento golpe de Estado ocurrido. Vimos las imágenes de un grupo de militares con un blindado entrando en la casa presidencial, el propio comandante que lideraba a los soldados enfrentándose al presidente boliviano, a Luis Arce, al mandatario socialista, y poco después con sus propios soldados deteniéndole. El presidente boliviano Arce ha nombrado nuevos militares al mando. Desear éxito a los 3 nuevos comandantes de las 3 fuerzas de nuestro Estado Plurinacional de Bolivia para que hagan respetar no solamente la constitución política del Estado, sino el mando militar que corresponde. Ese mando militar, esa cadena de mando, no puede romperse porque eso está constitucionalmente prohibido y aquí los militares deben respetar nuestra constitución. Para asombro de los bolivianos y del resto de Hispanoamérica y del mundo, el comandante destituido, el comandante general, excomandante ya general del ejército boliviano, Juan José Zúñiga, contaba esto. El presidente me dijo que la situación está muy jodida, esta semana va a ser crítica, esta semana. Entonces es necesario preparar algo para levantar mi popularidad. Entonces me dice, y le pregunto, ¿sacamos los blindados? Saca. Sin comentarios. En la escena de lo que hoy veremos, a los líderes de la Unión Europea, en una cumbre de 2 días en Bruselas, terminar de elegir los altos cargos de las instituciones europeas para la siguiente legislatura, con un intento de los socialdemócratas y populares europeos de integrar a gobiernos fuertes como el de Giorgia Meloni en esas instituciones, de alguna manera, porque ayer ella expresaba su protesta por sentirse fuera
y sin la representación que le correspondía en la nueva escena europea. Así que con ese foco seguiremos también otras claves. En el caso de la actualidad europea, la visita a Ucrania del ministro de Economía español con 23 empresarios interesados en ayudar a reconstruir el país. Están en Kiev. Tanto por parte del Gobierno como por parte de las empresas españolas podemos seguir contribuyendo a esa recuperación de la economía ucraniana desde el sector energético, el sector de transportes también, el sector sanitario, entre otros. Son sectores donde ya hay empresas españolas involucradas en la realización de proyectos importantes de los últimos años y donde esperamos además poder seguir contribuyendo. Con la relación política en España más suavizada tras el acuerdo entre el PP y el PSOE para renovar los cargos del Consejo General del Poder Judicial que podrían extenderse efectivamente a otras instituciones. Sin embargo, ese clima no parece alcanzar al diálogo social, donde la ministra, no socialista sino de Sumar, Yolanda Díaz, parece también a punto de imponer la reducción de la jornada laboral, lo que ha llevado a esta encendida respuesta al presidente de COE, Antonio Garamendi. Que diga lo que quiera. Es decir, lo que pasa es que pretenden que cuando hemos hablado en las mesas tengamos que poner por escrito algo para que digan que no. Es decir, ya hemos hablado al monólogo, yo no tengo que contestar con nada. Es decir, directamente que hagan lo que tengan que hacer. Si lo digo, es decir, están legítimamente planteados para que lo hagan, que lo lleven al Parlamento y que lo aprueben. Agotamiento, por tanto, de esa relación entre los interlocutores sociales y un gobierno que vuelve a imponer sus propuestas. En la gran tertulia de la economía probablemente hablemos de estas cuestiones. Hoy con el profesor Ramón Tamames, con el presidente de la Enguluca, Jesús Varela, y con el socio director de Cuaval Abogados y Economistas, Rubén García Quismondo. Antes tendremos oportunidad, y eso será en media hora, de situar las claves que están moviendo los mercados del mundo. Hoy lo haremos con la directora de estrategia de JP Morgan Asset Management para España y Portugal, Lucía Gutiérrez Mellado, porque tenemos en nuestras pantallas una caída del yen, de la moneda japonesa, como no se había visto en una treintena de años. Incluso más allá de la intervención de hace unos meses, estamos viendo el yen por encima de 160 yenes por dólar en su caída. Y esto también transmite cierta sensación negativa a los mercados de Asia, además de otras historias que vamos a comentar enseguida en nuestra crónica de mercados. Sí podemos adelantar ya que la sesión del jueves en las bolsas occidentales viene algo correctiva. Ahora mismo estamos viendo cómo el futuro del Eurostoxx baja 7 puntos, está en los 4.950. Tenemos una caída de 2 décimas para el futuro americano, para el S&P, en 5.465. En Capital Radio puedes escuchar las noticias que despiertan la economía. Vamos a examinar lo que viene este jueves con la reunión de los líderes europeos en la cumbre de Bruselas, en la que van a acordar, terminar de cerrar, los altos cargos de la siguiente legislatura. Miguel San Martín, buenos días. Buenos días, y también las prioridades estratégicas para los próximos 5 años. Entre ellas, el todavía presidente del Consejo, Charles Michel, ha citado a Ucrania, Oriente Medio, competitividad y seguridad y defensa, entre otros. En su carta de invitación advierte de que una unión decidida es esencial en estos tiempos, porque tendrán que adoptar decisiones críticas. Deberán ratificar el acuerdo de los negociadores de que la presidenta de la Comisión la mantenga la conservadora alemana Ursula von der Leyen y que la del Consejo sea para el socialista portugués António Costa, así como que la primera ministra estonia, la liberal Kaja Kallas, esté al frente de la diplomacia europea. La popular maltesa Roberta Metsola presidirá el Parlamento Europeo. El jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, no acude por el fallecimiento de su suegro. Ha delegado el voto en el canciller alemán, el socialista Olaf Scholz. Y entre los nombres propios tenemos el de Mark Rutte. La OTAN, su Consejo de Embajadores, ya ha hecho oficial que será el próximo secretario general. El todavía primer ministro en funciones de Países Bajos, con 57 años, asumirá el cargo el 1 de octubre en sustitución del noruego Jens Stoltenberg, que ha ocupado el puesto durante 10 años. La cumbre de julio en Washington será el escenario para ratificar el recambio en la OTAN, que celebrará su 75 aniversario con unidad y apoyo a Ucrania frente a la invasión rusa. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, critica esta elección. Esta elección, dice, apenas puede cambiar nada en la línea general de la OTAN.
la Alianza Euroatlántica, esos países miembros bajo el liderazgo directo de Estados Unidos, que conjuntamente se llaman Alianza del Atlántico Norte y que trabajan para suprimir estratégicamente a la Federación Rusa. En este momento es una alianza enemiga para nosotros. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, aplaude la elección de Rutte, dice, en un momento crítico. Bueno, mientras siguen los ataques rusos a Ucrania, la propia recuperación de la economía ucraniana está siendo especialmente frenada porque los rusos han convertido como objetivos las infraestructuras energéticas. Y también en menor medida por la movilización de más hombres para combatir el PIB de Ucrania. Creció un 6,5% en el primer trimestre en comparación con el mismo periodo del año anterior, pero la ministra de Economía alerta de que se ralentiza a algo más del 3,6% en mayo. Un aumento del PIB que se apoyaba principalmente en la industria de defensa y en la recuperación de rutas de exportación como la del grano y metales en los puertos en el Mar Negro. El tamaño de su economía equivale ya al 82% del que tenía antes de la invasión rusa. A Kiev ha viajado el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, con 23 empresas para participar en proyectos en el país y anuncia una próxima cumbre en Madrid. Hemos acordado una hoja de ruta, hemos institucionalizado precisamente la evolución de todos estos proyectos y el seguimiento de los mismos durante el próximo año. Y además he invitado a la viceprimera ministra a que tengamos la siguiente reunión el año que viene en Madrid. Llevábamos 6 años sin convocar esta comisión mixta. No podemos dejar que pase más de un año, puesto que estamos en un momento, en una ventana de oportunidad estupenda para que estos proyectos se lleven a cabo. Además, Cuerpo ha anunciado una ayuda de 3 millones para desminar Ucrania. Hoy tenemos una especial preocupación por la escalada de la guerra en Oriente Próximo, después de que los rebeldes hutíes del Yemen y las milicias iraquíes hayan lanzado un ataque conjunto contra el norte de Israel. Ambos han reivindicado, tanto los rebeldes como los iraquíes, el lanzamiento de drones contra un portacontenedores de MSC en el puerto de la ciudad de Haifa, en el norte del país. El ejército israelí había atacado poco antes una localidad en el sur del Líbano con unos 20 fallecidos. El titular de defensa, Yoav Gallant, ha asegurado en Washington que su país acepta el plan de alto el fuego en Gaza propuesto por Estados Unidos y pide a Hamas que acepte las condiciones para un cese de hostilidades. Nos hemos comprometido, dice el ministro de Defensa israelí, a traer a los rehenes a casa sin excepción, y estamos comprometidos a defender a nuestro pueblo, pero para que se sepa que nuestra guerra no es con el pueblo de Gaza, que nuestra guerra no es contra el pueblo del Líbano, nuestra guerra es contra Hamas, Hezbollah y sus patrocinadores, el régimen iraní. Nos hemos comprometido a facilitar la entrega de ayuda humanitaria esencial a Gaza. Además, Siria ha acusado esta misma mañana a Israel de causar la muerte a 2 personas y a uno de sus soldados con un ataque con misiles contra varios puntos en las afueras de Damasco. De otros asuntos de guerra comercial, entre los capítulos de ciberataques, el más llamativo está ocurriendo en Estados Unidos. Ha provocado un problema grave a un gran número de concesionarios americanos que, de hecho, está provocando una caída de ventas de automóviles. Así lo ha advertido la firma JD Power, que gestiona estos datos y que podría ser del 7% respecto al mismo mes del año pasado. Y es que el hackeo contra la empresa CDK, que proporciona el software a miles de concesionarios para la venta, financiación y reparación de vehículos, ha obligado a muchos de ellos a tener que realizar las transacciones de forma manual. Datos de España: el número de empleos sin cubrir alcanza nuevo récord. Roza los 150.000 puestos el último año, un aumento del 44% si miramos los niveles previos a la pandemia. Una situación que conlleva un impacto sobre el PIB superior a los 8.000 millones de euros. Según un informe publicado hoy jueves por la Fundación BBVA, el número de empleos sin cubrir se ha multiplicado por más de 2 desde 2013 y continúa una línea ascendente en este primer trimestre del 24. Entre los sectores más afectados está la administración pública, con cerca del 40% de las vacantes. Le siguen educación y sanidad, y luego ya dentro del sector privado algunas actividades de alto valor añadido, como las profesiones científicas y técnicas, u otras más tradicionales como el comercio, que acapara casi el 11% de estas vacantes, y la hostelería con un 4%. Alerta de que cada una implica una oportunidad de empleo rentable que queda sin materializarse, con la consiguiente pérdida de producción y creación de riqueza para el país. Cosa extraña en un país que tiene 2.600.000 desempleados y en el que Cáritas alerta: la mitad de las personas que están solicitando ayudas para comer o para pagar el recibo eléctrico tienen un puesto de trabajo.
Efectivamente, esta entidad invirtió 486 millones de euros, unos 29 millones más que el año anterior en sus diferentes recursos y proyectos, tanto dentro del país como en el exterior. Cáritas ha apoyado en España 1,3 millones de personas y una de cada 3 se encontraban en situación administrativa irregular y el 50 eran trabajadores pobres o tenían serias dificultades en el acceso o mantenimiento de su vivienda. El 80% de las ayudas estaban relacionadas con los pagos de las necesidades básicas. En su informe destaca que España es uno de los países de la Unión con mayor índice de pobreza laboral debido a la parcialidad, bajos salarios y la temporalidad. Veamos ahora la agenda que tenemos este jueves por delante. Sara Bot, buenos días. Muy buenos días, Luis Vicente. Fíjate cómo estoy. Fatal de los fatales. ¿Y eso? Se me había olvidado decirte que hoy es jueves, como sabe tu body. Te cuento que comenzamos la agenda en España, donde se publican las ventas al por menor de mayo. En la zona euro, Italia y Portugal, tendremos el índice de confianza empresarial y de los consumidores de junio. Además, en la eurozona conoceremos datos de masa monetaria y de préstamos a sociedades y privados. Italia emite deuda y el Banco de Inglaterra publica las actas de su última reunión de política monetaria. Y terminamos en Estados Unidos, donde se publican las peticiones semanales de subsidio por desempleo, los pedidos de bienes duraderos, la balanza comercial y la revisión del PIB final del primer trimestre. Bueno, que sepas que hoy se celebra un día muy económico, y es que el 27 de junio es el Día de las Microempresas y las Pymes, proclamado por la ONU en 2017 para reconocer la importancia de estas pequeñas empresas en los objetivos del desarrollo sostenible y para llamar la atención en la necesidad de facilitar el acceso a los créditos y a la financiación. Precisamente eso es lo que necesita Sara Pyme. Jeje, ¿me das algo? Uy, me voy antes de que digas nada. Chao. Mejor, no diré nada más. Gracias, Sara. A continuación, informe de preapertura de los mercados europeos en Capital, la Bolsa y la Vida. Luis Vicente Muñoz. En CaixaBank sabemos lo importante que es tener a alguien cerca. Por eso apoyamos a los emprendedores a través de Microbank con 100.000 microcréditos al año. Atendemos a las personas mayores con más de 1.600 gestores senior y participamos en miles de proyectos sociales con más de 17.000 voluntarios. CaixaBank, tú y yo, nosotros. Adelantarse en la vuelta al cole tiene premio. Reserva ya tus uniformes y llévate un 10% de regalo para gastar en tus futuras compras de moda, papelería, mochilas, alimentación. Y si lo haces antes del 31 de julio, tienes un 5% de regalo adicional en uniformes. Consulta condiciones en tienda web y app del Corte Inglés. Invierte en Private Equity sin apellidarte Rockefeller. Ahora, por fin, con Crescenta puedes invertir en los fondos de Private Equity más premium a nivel global, desde 10.000 euros y a golpe de clic. Invierte como los mejores, diversifica y eleva la rentabilidad de tu cartera en Crescenta.com. Te recordamos que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Capital, la Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz. Informe de preapertura de mercados en Capital, la Bolsa y la Vida. El jueves viene con mercados correctivos. Los futuros europeos con leves descensos en torno a una o dos décimas. Justo ahí en la mitad del camino está cayendo el futuro del Eurostoxx, 7 puntos en 4.950. Vienen también caídas en los futuros de las bolsas americanas. Enseguida vemos cómo acabaron anoche, pero ahora baja el futuro del S&P 2 décimas en 5.466. Sandra Torrecillas, buenos días. Buenos días. Los inversores europeos se encuentran esta mañana con las nuevas caídas del yen en mínimos de 38 años frente al dólar y en zona de intervención, y con la reacción negativa de los títulos de la estadounidense de chips Micron, que han bajado un 8% en el mercado fuera de hora después de publicar unas previsiones que han quedado por debajo de lo esperado. La política también tendrá su peso en el sentimiento de los inversores. Este jueves asistiremos al primer debate presidencial en Estados Unidos entre Joe Biden y Donald Trump, y estamos ya en la cuenta atrás de la primera vuelta para la primera vuelta de las elecciones en Francia. Álvaro de la Rosa, selector de fondos de Avante, cree que el mercado teme riesgos regulatorios. Al final, las elecciones lo que meten en precio en el mercado es posibles riesgos regulatorios
y lo vimos al anunciarse las elecciones, donde aquellas empresas más dependientes de la economía francesa pues sufrieron más, o algunos bancos tipo BNP o Société Générale. Yo creo que a largo plazo el mercado se guía por el crecimiento de beneficios, y es más un poco de ruido en el corto plazo hasta que el mercado entienda cuál va a ser la situación. Hoy se reúne el Banco Central de Suecia, el Riksbank, y si se cumplen las previsiones mantendrá los tipos de interés en el 3,75%. Bueno, pues ahí tenemos algunas claves para entender un contexto en el que vamos a situar algunos protagonistas. Hoy, entre ellos, atención a la Junta de Accionistas de Indra, Bolsa de Madrid. Laura Blanco, buenos días. Buenos días, porque mira al espacio. Ya aprobó el Consejo de marzo de Indra la segregación del negocio espacial. Hoy la clave en la Junta y antes en el Consejo no solo es dar el visto bueno a esta segregación, sino saber si Indra finalmente apuesta por la compra de Hispasat. La negociación lleva tiempo gestándose. Veremos si finalmente Indra quiere convertirse en ese gigante de la industria de tecnología y de defensa que pretende el Gobierno. Recordemos que la SEPI tiene el 28% del capital de la compañía cotizada en el IBEX 35. La otra gran duda, si compra Hispasat e Hisdesat, ¿qué precio pagaría por esas participaciones? Porque también la SEPI es accionista de Hispasat con una participación del 7,4%, pero el otro accionista es Redeia, Red Eléctrica, que tiene un 89%. Más asuntos de la Junta hoy de Indra. Bueno, pues el nombramiento de Javier Escribano como consejero dominical en representación del 8% que Escribano Mechanical tiene de participación en la empresa tecnológica. Y luego el resto son rumores, Luis Vicente, porque hace semanas que se habla también del posible interés de Indra en su proceso de convertirse en un gigante de la defensa por comprar, por ejemplo, Santa Bárbara Sistemas. Lo que digo es que solo son rumores. En breve, otros protagonistas de hoy, Sandra. Pues tenemos muchos, la verdad. Junta General de Accionistas de Talgo. Los accionistas van a llegar a esa cita con la oferta de compra del grupo húngaro Magyar Wagon, que el gobierno español quiere impedir, pero hasta la fecha no existe alternativas claras a esta propuesta. También reúne a sus accionistas FCC. Ojo a Grifols, porque Moody's le ha rebajado la calificación hasta B3, bono especulativo. Refleja el excesivo endeudamiento de la empresa y también habla de una estructura organizativa compleja y opaca. OHL ha anunciado una ampliación de capital por 100 millones de euros y la familia mexicana Amodio, que es el accionista de referencia, se ha comprometido expresamente a participar con su 26%. Más información antes de que abran las bolsas en nuestro siguiente informe de preapertura. A continuación, claves de Wall Street. Invertir en acciones y ETFs con XTB tiene muchas ventajas. Ninguna comisión hasta 100.000 euros al mes. La apertura de cuenta es online y dispones de atención al cliente 24 horas al día. Más de 550.000 clientes ya confían en nosotros. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. ¿Te gustaría recuperar tu pelo y que nadie note que te acabas de hacer un injerto? La innovadora técnica Fuel On Hair permite un resultado natural e imperceptible desde el primer día. Es ideal para aquellos que buscan una solución efectiva y rápida sin alterar su imagen. No esperes más para lucir el cabello que siempre has deseado. Llámanos al 651 052 052 o visita nuestra página web castellanaclinic.com. Capital Radio, la genuina radio económica. ¿Y en Wall Street cómo quedaron las cosas anoche, Miguel? En verde en una jornada histórica para Amazon, que culminó con una subida del 3,90% y superó por primera vez la barrera de los $2 billones de capitalización bursátil. El Dow subió 4 centésimas, el S&P 500 un 0,16 y el Nasdaq un 0,49. Los inversores se habían volcado recientemente en los valores tecnológicos, ya que el entusiasmo en torno a la IA alcanzaba su punto álgido. Así que
Amazon también se apunta, aunque su récord está lejos de otras como Microsoft, Nvidia o Apple, que han superado los 3 billones. Por otra parte, como hemos contado, los 31 mayores bancos de Estados Unidos superaron los test de estrés, que concluyó que están bien posicionados para capear una recesión severa. Aún así, la Fed reconoce que en un hipotético escenario de crisis sufrirían mayores pérdidas que las estimadas el año pasado. En cuanto a los sectores, predominaron las pérdidas en el energético y el financiero, subidas para el tecnológico, pero de apenas el 0,37%. Entre las empresas más destacadas, pues Apple subía un 2%, al margen del 4% de Amazon. Boeing también prácticamente otros 2%, caídas para Engen de un 2,03%, Chevron un 1,6% o Travelers un 1,4%. Atención a la empresa de coches eléctricos Rivian, que se disparó más de un 23% después de que, como contamos ayer, Volkswagen anunciara que va a invertir $5.000 millones en esta compañía. El petróleo roza los $81 el barril de West Texas y la rentabilidad del bono del Tesoro a 10 años subió del 4,24 al 4,33%. Actualizamos ahora cómo van los mercados de Asia. Me he quedado tirada con el coche. No puedo apoyar el pie. El incendio empezó en el salón. En estos momentos, ¿qué seguro elegirías? Elige Mapfre, el mejor servicio 24/7 en acción, con más de 3.000 oficinas, 2.000 gestores telefónicos y 13.000 mediadores a tu disposición. Mapfre, la aseguradora de más confianza en España. Todas las miradas se dirigen al yen japonés, que sigue cayendo con más fuerza incluso que antes de la última intervención, por encima de los 160 yenes dólar, ahora mismo 160,35 yenes dólar, y con las autoridades japonesas diciendo que lo están vigilando, que podría haber intervención, pero que veamos todavía no se ha producido. Sí se está produciendo una caída prácticamente en todas las bolsas de Asia, en la propia japonesa superior al 1%, en la China de Hong Kong la mayor caída del 2,1%, después de publicarse el dato que muestra cómo los beneficios de las industrias chinas apenas crecieron 7 décimas en el último mes, una clarísima ralentización. La única excepción parecen ser las bolsas de la India, con vida propia, y que siguen en clave positiva en la nueva legislatura de Narendra Modi. ¿Quieres llegar a más clientes a través de Internet? Ahora tienes el aliado perfecto. Orange Empresas patrocina este espacio. El cambio de las bases del programa Kit Digital trae grandes noticias para los autónomos. Se eleva hasta los 3.000 euros esas ayudas dirigidas al segmento 3, autónomos, persona física o microempresas de hasta 2 empleados. Se pasa desde los 2.000 euros anteriores hasta los 3.000 euros en los que se pueden beneficiar a partir de ahora de estas ayudas para digitalizar su empresa. Además, va a tener carácter retroactivo. Aquellos autónomos que ya recibieron el bono digital con anterioridad van a poder ampliar esas ayudas. Con Orange Empresas tienes al aliado perfecto para ayudarte a crear o mejorar tu página web profesional. Consigue un escaparate abierto las 24 horas, apareciendo en las primeras posiciones de Google para llegar a muchos más clientes. Llama al 1414 y asesórate de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también. Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz. Y en la prensa financiera del mundo, hasta la China, se habla de la derecha francesa, y el South China Morning Post se pregunta cómo puede alterar la Unión Europea el giro a la derecha en el comercio con China y otros elementos de la relación. Y cree el diario que la cooperación verde podría ser una de las primeras víctimas del Parlamento Europeo después de este resultado electoral. Nos encontramos aquí en Europa que Financial Times lleva a su portada precisamente algo relacionado con el líder de la extrema derecha francesa, Jordan Bardella. Dice que promete una batalla cultural y exige un reembolso a la Unión Europea. En Estados Unidos, Wall Street Journal está llevando a su portada cómo un oscuro sistema judicial controla el destino de Ivan Gershkovich, el periodista precisamente de este diario que sigue detenido. Encontramos en este diario americano cómo lo que los debates pasados de Biden y Trump nos dicen de cara
del cara a cara que se va a celebrar hoy mismo, y dice el diario que bueno, que no ha cambiado mucho las expectativas de la gente. En los diarios económicos españoles, Guillermo Luna, buenos días. Buenos días. En 5 días leemos que las peticiones a las comunidades para vehículos eléctricos desbordan la ayuda. En el economista.es, lo más destacado es que Carrefour negocia comprar los Super de BM y Amara en España, negocia con el fondo PAI y busca consolidar el 10% de cuota de mercado. Y en expansión, lo más destacado es que Santander impulsa una nueva estrategia global. Unifica así el posicionamiento de marca para todos los países con el lema corporativo "Es el momento". Capital Radio 103.2. Qué rápido has llegado hoy, ¿no? ¿No te he contado que tengo coches nuevos? ¿Coches? Sí, eléctricos, de gas y muy pronto de hidrógeno verde. Y todos con conductor. ¿Cómo? Son los nuevos modelos de la flota limpia de EMT. ¿Ah, sí? Pues a partir de ahora vendré en bus. Flota 100% limpia. 100% Madrid. EMT, Ayuntamiento de Madrid. Inversión Inmobiliaria acompaña al mercado inmobiliario en este nuevo ciclo. Todos los jueves de 10:30 a 13 horas, el inversor encontrará las claves para realizar su mejor inversión. La mañana de los jueves en Capital Radio tomamos el pulso al sector inmobiliario. Noticias, análisis de mercado y debates donde los protagonistas del sector podrán contar en primera persona los retos a los que se enfrenta el ladrillo. Inversión Inmobiliaria pone la voz al sector inmobiliario. Aquí, en Capital Radio.